Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo más en Mi Mundo en el Espectro y el tema de hoy es la protección civil y el autismo. Un tema también súper interesante porque aquí nos van a platicar cómo le hicieron para que entraran dos personas con autismo, dos personas autistas, perdón. Y pues bueno, le doy la bienvenida, como siempre, a mi amiga Hola. Irene Macías. Y también, si gusta presentarse, por favor. Hola a todos, Gabriel Mateos. Ay, gusto en que esté con nosotros, la verdad. Gracias por la invitación. Pero, a ver, Gabriel Mateos, platícanos, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Ok, mi trayectoria, estuve porque soy bombero ya jubilado, retirado del área operativa de Bomberos Guadalajara. Estuve en Bomberos Guadalajara desde 1991 hasta el 2023. Entonces tenemos ya algo de tiempo alejados un poquito de la parte operativa, pero continúo en la parte de gestión de riesgos, dando asesoría a las empresas que requieren este tipo de situación, la gestoría en protección civil, y también en la actualidad formo parte de un grupo, un club de bomberos que nos dedicamos a apoyar a los bomberos, a los cuerpos de bomberos que no tienen recursos. Por ahí los ayudamos a fomentar precisamente que generen proyectos para que sean sustentables todos estos cuerpos de bomberos y puedan dar servicio a la ciudadanía, sobre todo en las partes que no están en la zona metropolitana de Guadalajara, porque son los que tienen un poquito más de beneficio económico por los ayuntamientos, pero no así el resto de los bomberos. Entonces, en la actualidad, pues hoy formamos parte de este club, apoyando a los demás. Ay, qué padre. Y bueno, yo quiero comentarles, más bien platicarles, esta parte donde Irene me ha comentado que sus hijos entraron a un curso de protección civil, ¿o qué era? No, era una brigada infantil de bomberos. Los niños todavía existe, ahorita creo que tienen otros lineamientos. Sí, hay pero haz de cuenta que ahí tenían ciertas reglas para entrar, como que tienes que hacer un examen escrito, creo que tenían que tener 7 años y los míos pues no tenían ni 5. Y es esta parte donde Andrés me dice, quiero ser médico. Yo, no lee, no escribe, deja de hablar, tiene todas estas complicaciones. Y a mí se me hizo así como una oportunidad. Dije, bueno, como bombero va a haber cosas médicas. Fuimos a hablar, obviamente, quien nos recibe aquí es Gabriel Mateos. Y así como que, no, pues que yo les hago un examen escrito. Y yo, ¡ouch! Ahí empezamos, ¿verdad? Con necesitamos enseñar a los niños que sigan un protocolo y reglas. Y algo muy disciplinado es bomberos, pero también necesito que violes una regla porque tengo una necesidad diferente. Entonces, ¿cómo lo manejamos, Gabriel? Las carillas. Bueno, es que fue todo un reto. La realidad es que la Brigada Juvenil de Bomberos se creó en el 1998. El objetivo principal es ayudar a la parte vulnerable, al grupo vulnerable que son los niños, en la autoprotección y el cuidado, sobre todo en temas de seguridad de protección civil. ¿Esto qué es? Pues no es otra cosa que ayudarles a sobrevivir en condiciones de riesgo, en situaciones donde su vida está en peligro, ya sea por un incendio, por un sismo, por condiciones que la vida dentro de las circunstancias normales los deja a ellos vulnerables cuando no están los papás. Entonces se crea este programa para que niños trabajen sobre todo aspectos de seguridad en ellos mismos, autoprotegerse. Pero la visión que teníamos para nosotros era un común denominador con los niños. Los niños son niños para nosotros en general, pero no nos habíamos enfrentado a esa particularidad que es ese reto que son los niños con autismo. Para nosotros no existía. Y la realidad es que sí nos enfrenta a un choque cuando empezamos a ver que hay diferencias de trabajo comunitario con ellos.
porque nosotros, los que estamos haciendo las reglas en la sociedad, de cierta manera, tenemos un sesgo, creemos que todo es normal y que todos podemos hacer las cosas de forma igual, lineal, y no es así. ¿Qué sucede? Que nosotros habíamos hecho la proyección con niños que ya pudieran escribir, porque normalmente los temas que se abordan se requiere que tengan cierto conocimiento para que lleven algunas cuestiones de prácticas en cuanto a escritas y técnicas, para que las vayan aprendiendo. No tanto una parte lúdica que pudieran desarrollar, porque esa parte la compensamos haciendo las prácticas con ellos, pero es necesario esa parte documental. Eso era lo que nosotros pensábamos en aquel entonces. Entonces se diseñó el programa para que al ingresar se les hiciera un test, porque vamos a ver qué tanto pueden escribir, retener y participar en conjunto, porque a estas alturas, si los niños dependen de los papás, pues por supuesto que vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque en realidad esa autoprotección personal no la pueden desarrollar cuando están con el cuidado de los papás, porque los papás tienden a ser sobreprotectores y no nos dejan desarrollar esa habilidad. Entonces, por eso era necesario que ellos hicieran el examen, y posteriormente, después de un tiempo, nosotros teníamos 4 sábados, la brigada era los sábados, de ver la adaptación que tenían ellos en general, no solo los niños con esta particularidad, sino que todos se tenían que adaptar a hacer las cosas solos, porque había retos en donde se iban a ensuciar, se iban a mojar, incluso iban a ser rudos, acciones rudas, en los que tienen que madurar la parte de desarrollo personal. Y estando las mamás, y si no se han adaptado, pues no podemos cortar ese cordón umbilical social que tienen todavía las mamás con algunos. Entonces era necesario, solo que me hacía el recuerdo acá, la introspección, cada que mencionaba la parte que tuvo el encuentro que tuvimos, porque cuando nos dice la situación que tienen, pues para nosotros fue un balde de agua, fue un almohadazo. Esta es la realidad. Para nosotros los bomberos, un servicio lleva, por lo general, si fallas, la vida está por medio. Entonces para nosotros no es opción fallar, y siempre tenemos que buscar las acciones para sacar las cosas o la situación adelante. Para nosotros no es no puedo, no sé. La realidad es que aún con miedos, aún con temores, aún sin conocer situaciones a dónde nos pueden derivar, el bombero siempre trata de buscar soluciones. Es el cómo sí se puede, no es el no puedo hacerlo. Entonces, pues sí, Irene nos llega con esta situación. Hay que entender también que, nosotros lo vemos así, porque no lo demostró Irene, que si nosotros no buscamos esa rebeldía a la hora de actuar, no se mantienen muchas cosas, porque lo establecido nos dice sigan esta línea, pero la rebeldía nos da el impulso de pelear y luchar por lo que en realidad es lo que deseamos. Cuando nos da el almohadazo Irene y nos dice, pues es que no pueden escribir bien, pero son niños, no vamos a coartar esa parte del desarrollo y crecimiento. Hasta ese momento no nos había dicho que querían ser médicos, que llevaban esa línea, pero sí teníamos un lineamiento, porque era la disciplina era paramilitar. Nos basamos en esa parte disciplinaria para crear la organización, para formarlos, para que tuvieran orden. Para nosotros es necesario esta formación, porque sí se crea un orden. El conjunto hace que la mayoría siga estas acciones y nos ayuda a organizarlos. Entonces, esa parte de disciplina creo que sí la tenemos muy fundamentada. ¿Qué pasa? Pues que yo tenía que dar resultados con mis superiores, con el programa,
Solo teníamos un apoyo psicológico que de vez en cuando nos ayudaba, pero no era constante. Entonces, yo no iba a llegar con mi jefe a decir, es que no voy a dejarlos participar, al contrario. Lo que él sí me decía es que te estás metiendo en problemas, porque ni lo sabes tratar, ni sabemos qué vamos a hacer. El programa exige esto, sí, pero sí lo pueden hacer. O sea, no pueden escribir, pero sí pueden hacer técnicas de salvamento. Sí tienen movilidad, tienen comunicación. Entonces, creo que podemos hacerlo. Y obviamente el director en ese entonces lo hizo así. Y te los dejo. Sí. No, pero Pablito, por ejemplo, ya les apasionaban mucho las cosas de medicina. E incluso yo les hacía hasta rotafolios con dibujitos y demás. Y a veces se exponían enfermedades. Y no me acuerdo quién llegó de visita al mes, porque la prueba era del mes. Y alguien llegó de visita y Pablo, pues, hablaba muy clarito, ¿verdad? Muy términos, o sea, a diferencia de Andrés con problemas de lenguaje. Entonces Pablo era así muy clarito. Y no me acuerdo qué expuso. Y ellos se quedaron con la idea, me dijeron, ay, mire, su hijo va a ser chaparrito como usted. Y yo, ok, gracias. Yo creo que se fue con la idea que tenía unos 8 años, cosas así, cuando Pablo tenía 4 o 5, sí, ¿verdad? Algo... Lo que sucede, ampliando su comentario, es necesario que mencione, y sobre todo es necesario, me lo exigió así en sueños, van a decir que estoy loco, Gerardo Raigosa. Hace una semana su aniversario, ¿verdad? Entonces prácticamente pues yo durmiendo y en un sueño me vino la imagen de él y me dice, ya vamos a empezar otra vez con el grupo. Entonces recordé esa parte. Yo creo que me pedía, porque ya habíamos comentado que íbamos a tener esta plática, yo creo que me decía que no se le olvidara que él estuvo ahí, ¿no? Por supuesto que no. Lo traigo aquí a la mesa porque él fue una persona que se enfocó en el área de niños, justo con los más pequeños. Una gran persona que entregaba muchísimo, no se notaba, pero entregaba muchísimo a la hora de generar las actividades con los niños. Él fue un artífice precisamente de generar estas presentaciones, porque para demostrar lo que te comentaba, cómo les demostramos que sí pueden, hizo que presentaran algunas actividades y justo eran sus fortalezas. No pueden escribir, uno podía hablar perfectamente y el otro podía actuar perfectamente. Y al actuar me refiero a que les enseñábamos técnicas de desatragantamiento a niños, las maniobras de Heimlich, maniobras de RCP. Entonces ambos lo hacían muy bien, solo que uno lo ejecutaba muy bien y otro lo explicaba muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Para poder convencer a quienes fueron a supervisar esa parte, el teniente Guerra en aquel entonces llegó a supervisar, fue enviado a supervisar si cumplían o no, y por eso hizo la presentación. Entonces fue la manera en que nosotros buscamos el cómo sí demostramos que sí pueden estar, cómo sí demostramos que sí pueden hacer las cosas. Como te decía, para nosotros no es opción el fallar. Entonces ellos quedaron precisamente y por eso es que continuaron. ¿Cómo pudimos ver esos detalles? Honestamente no estamos preparados, solo si decidimos, porque yo me reuní con el grupo de trabajo sí era muy cerrado porque teníamos que cuidar varios aspectos, no solo la parte emocional del niño, de los niños, niñas, sino también esa parte sensible. Tenían que ser personas que no los desviaran en su desarrollo y crecimiento, porque se presta para muchas condiciones. Entonces sí tenía que estar muy bien cuidado. Entonces las personas que participaron en esta situación, no solo fui yo, fue todo el equipo de instructores, entre ellos Gerardo Raigosa y otros que han participado de forma muy activa, Armando Mateos, varios que en su momento nos ayudaron a fortalecer esa parte.
Todas estas personas sabían que teníamos un reto que cumplir y empezamos a sentir esas debilidades, pero también nosotros a reforzarlas. Una, cambiar esta situación. Cuando preguntamos a nuestra psicóloga que nos ayudaba, ella estaba en la policía, entonces de vez en cuando hacemos esa serie de preguntas, ¿y cómo nos abordamos? Pues es que muchachos, dice, yo ni siquiera tengo las herramientas para poder ayudarlos. O sea, no conocemos todos los espectros. Bueno, en ese entonces ni siquiera la clasificación de espectro estaba. Estamos hablando del 98. Sí. Entonces... Bueno, ellos entraron, que sería como en el 2008. Más o menos. O sea, 10 años después. Pero todavía sí, porque sí vi una vez a la psicóloga y me preguntaba, pero sí como que no, decía, bueno, ¿y cómo le hizo para que estén aquí? ¿O cómo le va a hacer? Digo, pues no sé. Eso es lo que más me sorprende. Bueno, tengo que decirlo, que aquí hay que aplaudir el hecho de que se hayan aventado a esta... hayan aceptado el reto, y más que nada que ahorita con la información muchos no los aceptan, y que ellos hayan dicho, va, y que Irene haya tenido como que esa fuerza de decir, va porque va, o sea, porque cuando una mamá a veces que le dicen no por esto, regularmente, bueno, a veces nos echamos para atrás, decimos, no, es que dice que no. Y por la sobreprotección decimos, no, pues ni modo, no. Pero aquí yo siento que hay dos cosas bien importantes. El hecho de que si tú crees que lo van a lograr, y decir, no, va, y hay que intentarlo, y hay que ver cómo le hacemos. Y esta parte de ustedes de pues empezar a formar, a integrarlos. O sea, porque aquí lo que me gusta es lo que me platicó, de decir, no, aquí niños son niños, adolescentes son adolescentes, y a veces la etiqueta de repente sí cambia mucho, porque queremos a lo mejor pues se empiezan a tratar diferente y no se empiezan a integrar y empiezan a hacer esta división, y aquí es, bueno, no, niños son niños, hay que integrarlos y ver de qué forma integrarlos. Eso, ay, mira, la cosa es que tú como así. papá también tienes que te dice, no, es que se tienen que destetar, perfecto, vivo enfrente, si hay alguna complicación, esto, lo otro, aquello, me hablan y llego en 5 minutos, no hay problema, ¿no? No, pero aquí se tienen que aventar, nomás procuren que Andrés siempre le toque atrás, o en filas o en eso le toque atrás, o le toque adelante de espalda, pero que no le agarren la espalda, ¿no? Uh-huh. Entonces eran detalles que a veces pues es imposible como estar cuidando a todos los niños que no lo toquen. Entonces de buenas a primeras, ¡pum!, Andrés salía corriendo, ¿no? Pero no lo presionaba, no... Pues son niños, o sea, a los niños se les olvida. Sí. Y yo tampoco iba, ay, ¿por qué me lo tocaron? Jamás, o llegué alguna vez a quejarme ahora. Es que esos aspectos son los que ayudan a, en realidad, integrarlos a todos. Pero no es un solo punto que se tiene que cubrir, son varios frentes. La realidad es que, por ejemplo, para lograr que Andrés participara en juegos de destreza donde habría que tener que tocarlo y sujetarlo, sí nos llevó algo de tiempo trabajarlo, pero era para los dos, era para él y para el resto de los niños que tuvieran que convivir con esta circunstancia. ¿Por qué? Porque él a veces no tenía la movilidad y a veces no se detenía a tocar. Pero dentro de las dinámicas, juegos de niños, simple y sencillamente, el resto de los niños sabían que tenían que tocarlo, vaya, se estaban integrando a su mundo y al mismo tiempo Andrés se integraba al de ellos. ¿Qué nos llevó esto? Que solo son juegos y son juegos de niños. ¿A dónde nos lleva? Que si quieres integrar al niño, debe de hacer lo que todos los niños hacen, cosa que muchas personas en la actualidad no hacen. ¿Qué hacen? Son niños y los separan con la etiqueta y no los dejan integrarse al resto de las actividades con los demás. Uh-huh. O al revés, todos, el resto se separa porque no es que son niños especiales. Entonces tenemos que trabajar de forma diferente y los empezamos a ver diferente. Para nosotros no. Todos son niños y todos juegan. Todos hacen la misma actividad. Hoy le tocó a él, ahora te toca a ti. Y si él no quería, te toca, pero te toca, o sea, tienes que asimilar que te toca estar dentro de ese rol. Y justo eso le llevó tiempo, pero también aprendió a convivir. ¿Qué pasaba? Que nosotros teníamos, por ejemplo, dentro de las actividades, también formábamos líderes.
Y dentro de ese liderazgo, todos tenían que participar. No es si puede, si no puede. Es que te toca. ¿Por qué? Porque te toca. O sea, así es la vida. Un día te va a tocar. ¿Y qué tienes que hacerlo? Y trabajar en equipo. Si no trabajas en equipo, ¿qué va a pasar? Pues todas las situaciones que vemos en la actualidad. Si no trabajas en equipo, pierdes, no logras los objetivos, no desarrollas tus capacidades. Pero en este caso, teníamos que adaptar a todos los niños que se adaptaran a el trabajo de un líder. Lo digo pasivo sin que sea denigrante, ¿no? Es que hay líderes pasivos que piensan y tienen capacidad de toma de decisiones, solo que su proyección no la hacen de la misma manera, pero daba resultados. Ellos tenían que cumplir un objetivo, el líder tenía que cumplir un objetivo y al final cumplía el objetivo con el resto de los niños. ¿Qué pasaba? Que los niños querían hacerlo a lo mejor rápido, a lo mejor lento, pero al final fortalecíamos esa parte de que ellos entendieran que a veces o iba a ser lento, o a veces iba a ser muy rápido, o a veces iba a ser rudo, o a veces iba a ser tranquilo, o a veces iba a ser un equipo muy ganador a la primera, pero tenían que adaptarse todos. Para nosotros, estas situaciones de manejar liderazgo, trabajo en equipo, choques no siempre vas a ganar, pero siempre vas a llegar al objetivo que tienes. Vas a llegar al último, pero siempre vas a llegar al objetivo. No es lo mismo. Solo si se forma precisamente el ganar. O sea, aquí todos van a ganar. Si te quedas atrás, ve la manera de que tienes que recomponer el barco y acomodarte y seguir adelante. Pero vas a llegar. El equipo que normalmente no cumplía con un objetivo, pues era sancionado. Había algunos que optaban por la sanción, pero la sanción iba a ser en equipo. Estamos hablando de sanciones de las lagartijas, hacer sentadillas, pero la realidad es que igual les fortalecían lo físico y terminaban haciendo la actividad. Entonces, sé y entiendo, en la actualidad hay procedimientos, hay herramientas que se están generando de forma científica para el soporte y el apoyo de estas condiciones que tienen los niños. Pero en lo personal a nosotros nos ayudó muchísimo el quitar las etiquetas y nosotros adaptarnos a las fortalezas de cada uno. Nada más, fortalecerlos. Sí. Porque tiene que ser así. Es que muchas veces pasa, bueno, a mí sí me pasó, de que, bueno, tú llegas con el diagnóstico, pero realmente no quieres que les digan a todos el diagnóstico. A mí me pasó con mi hija. Yo lo que quería es que la adaptaran, que la niña se enseñara cómo se debe de actuar en la escuela. Entonces me pasa de que cuando voy a verla, pues la niña estaba a un lado de la maestra y ya les habían dicho a todos los niños la condición de la niña. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos niños, porque no saben cómo le explicas, pues no le hablaban a la niña. Sí, entonces, sí. Yo sé que con la mejor intención la maestra, porque yo la conocí, una muy buena maestra, pero el detalle es que sí me desmoralicé de repente porque dije, pues si lo que quiero es que se adapte. Yo te digo el diagnóstico porque yo sé que mi hija no se va a comportar a la mejor igual que todos los niños, pero no te lo digo porque hay muchos niños que a lo mejor no van a entender de qué le estás hablando. Entonces, pues yo lo que quería es que se integrara, ¿no? Y esta es la parte donde, como dices, Gabriel, que era adaptar a todos los niños sin la etiqueta, o sea, porque sinceramente hay niños que ni siquiera la entienden. Entonces sí esta parte es importante. Y digo, Irene, ¿a ti cómo te ha funcionado esta parte de decir, pues, intégrenlos y dando el diagnóstico, pero me imagino que esto fue muy, muy bueno para ti, ¿no? Ver cómo se integraban. Lo que pasa es que son varios retos, o sea, primero aquí convencerlos de que los escriban. Entonces el reto es un mes. Entonces así como que me decía Andrés que quiero ser doctor, perfecto. Entonces se va a ir a bomberos, yo no voy a estar con usted, yo no le voy a hablar, yo no le voy a ayudar, lo que le pidan lo va a tener que hacer porque va a aprender cosas médicas. Y un médico hace esto, hace lo otro, hace aquello. Y fue lo mismo que le dije a Pablo, ustedes así ya saben, y ellos sí. Lo que tenían ellos que son muy, muy entendidos y siguen mucho las reglas. Uh-huh. O sea, cuando Andrés no hablaba, pues no hay problema porque ahí era a trabajar todo el santo día. Entonces sigue reglas. Entonces
los niños ni cuenta se daban que Andrés no estaba hablando, porque no necesitaban a veces hablar, era una actividad tras otra actividad, tras otra actividad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí propiciaba que ellos fueran un poquito más como que no estuvieran fijándose en sus deficiencias? Pues chequear a todos, o sea, de la misma manera, me pasa que a veces, pues a la hora del desayuno es a tal hora, entonces llegas y te das cuenta que utilizaban a bomberos también como guardería, entonces te dejan al niño temprano, no le llevan lonche, no ha desayunado, y llegas tú con el desayuno de tu hijo y los niños así como que, pues sabes qué, pues les llevaba a varios, a 3, a 4, y que es cumpleaños de Juanito, pues también le llevo a Juanito su pastel. Entonces empecé yo como que a interactuar con ellos, pero sí en mi papel de o parte del equipo, o mamá retirada, o mami que puede venir, porque luego a veces sí falta que alguien sí se le rompió la uñita y está ahí de repente la niña llorando. Entonces como que sí necesitaban la parte de una mami de vez en cuando, o una mimadora, ¿no? Creo que es lo que nos falta, ¿no? Yo creo que como mamás integrarnos, sí, de que no decir, ahí te va la niña, ya me voy. Es que ellos me están haciendo, fíjate, él se echó el quite con las autoridades, lo recibieron, no les hicieron examen de ingreso, no les hicieron el examen del mes de prueba, ya no les volvieron a hacer examen a nadie, o sea, ya no fue Andrés y a Pablo, porque se iba a notar. A nadie, o sea, a nadie, simplemente... Ay, esos ángeles los queremos mucho. Sí, la verdad. Yo fui feliz. ¿Cuántos años tuvimos, Gabriel? Híjole, hasta que Pablo entró en una etapa más madura y decidió tomar otro camino. Yo creo que fue así, fueron unos 6, 7 años. Ay, no, pero fueron muchos años. Lo que sucede es que Pablo sintió esa necesidad de desarrollar otras actividades, y creo que por ahí fue donde ya tomando fueron varias cosas. Sí. Fue eso, fue situaciones, ¿cómo te explico? Él invitó a un amiguito y el amiguito invitó al agresor de Pablo. Es algo que no lo hablamos. Sí, no lo hablamos. No lo hablamos porque a final de cuentas son cosas de niños. Y no vamos a estigmatizar a alguien como un agresor, porque no podemos saber las vueltas que dé la vida y las oportunidades que tienen. Entonces sí hubo, y él dijo, no, es que ahora prefiero mejor los sábados, en lugar de ir entre semana a música, prefiero ir a música los sábados, que fue cuando brincamos a Songwriter, que ya es en sábados. Y también, o sea, como que queríamos también ese espacio de decir, necesitamos descansar, porque era el sábado la brigada infantil de bomberos y el domingo teníamos el coro de niños del templo. Entonces, ¿sabes qué? Es que sí necesitamos también un tiempo. Y lo que a mí me gustó mucho es el diálogo que hubo, ¿no? Sí, o sea, no. Híjole, a mí me dejó sorprendido precisamente por el comentario. Y yo por eso lo digo de esta manera. Yo me quedo con eso, porque él maduró y justo lo tomó con esa madurez, lo que yo desconocía esta situación. Esta otra parte. Porque en teoría él me lo iba a comentar, lo dejaste tú, que él me lo comentara, pero no lo abordó. Creo que fue muy maduro en esa parte. Creo que solo se llevó todo lo mejor, lo positivo. Así sí, es. Sí, Entonces, y sí, yo lo vi así tal cual, digo, apenas lo... No, imagínate, ellos les daba miedo subir 2 escalones, y ya tenían que subir las escaleras y luego bajar cruzar de lado a lado en cuerdas y bajar a rapel. Bajar a rapel. Sí, ¡qué padre! No, sí, no, y una vez sí, Andrés subió las escaleras y no bajó. Y bajaron todos a rapel y no bajó. No hay problema. A la siguiente semana y a la siguiente semana, y no sé cuántas semanas fueron, pero hasta que lo hizo. Eso. Pero con Raigosa, precisamente por eso te digo que Raigosa es un personaje muy importante que nos ayudó a desarrollar todas esas habilidades con ellos. Entonces, por eso es que lo traigo, pues. Sí, Raigosa pues ya falleció, falleció joven. La verdad que fue un tipazo, al igual que Gabriel. Haz de cuenta que eran los tíos de mis hijos de sábados. Yo los podía dejar con toda la seguridad de que iban a estar protegidos, de que iban a ser considerados en su individualidad, pero que tampoco los iban a exponer, porque era en la época en la que yo apenas estaba adaptándome a un diagnóstico y a vivir con un diagnóstico.
Entonces quería un lugar donde pudieran brincar, saltar, cantar, ser ellos mismos, desarrollar habilidades, convivir. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo acoso escolar de una manera terrible. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero que estén allá, pero tampoco quiero que se note, ni tampoco hablamos con las demás mamás que mis hijos tenían esta condición. Ellos lo sabían, yo lo sabía y se acabó. O sea, no fue algo que se les notaba, pues poquito, ¿verdad? Digo, esa parte no permaneció oculta. Esos son los otros frentes que habría que cubrir o que tuvimos que cubrir. Sí los abordamos, digo, en lo personal, espero comentarlo. Sí tuve que abordar con algunas mamás porque sí se acercaban con la inquietud de, es que mi hijo me dijo esto, mi hija me dijo esto, ok, pero para mí era un filtro, era medir la temperatura de qué sí podamos hacer, qué no, y cómo podíamos nosotros avanzar en algunas actividades sin causar ningún problema para nadie, porque la realidad es que en la brigada no fueron los únicos niños que llegaron con esta situación. Tengo que mencionar, hubo niños con problemas de suicidio, hubo niños con problemas de violaciones, hubo niños que tuvieron de verdad una situación muy, muy compleja en sus vidas que nosotros tuvimos que abordar de forma sana y de la mejor manera para todos. Entonces, todas estas condiciones pues ya los abordamos en equipo y justo no salían muchas de estas situaciones porque no teníamos por qué exponer a nadie. Ay, no, pues qué padre, me encanta esta historia porque, como les digo, siempre hay una sorpresa. Yo no sabía de la brigada, que habían estado Andrés y Pablo, y me encanta escuchar esto porque muchas veces nos limitamos. Pero quédense porque en el siguiente capítulo vamos a seguir con Gabriel, que nos está pues ahora sí que explicando todo lo que tuvieron que hacer y cómo es que ahora sí que son pioneros en esta parte de la integración, y pues obviamente con Irene, que también estuvo ahí al pie del cañón con sus niños. Entonces pues les agradecemos. Chequen el siguiente capítulo porque nos quedamos con Gabriel. Gracias.